Qué gusto saludarte, Fabi. A ver, hoy nos traes un tema de servicios educativos bien interesante entiendo, los contratos de las escuelas privadas con los padres de familia. A ver, arráncate, por favor. Fabi, te escuchamos. Así es, mi querida Fer. Pues resulta que hay una gran polémica, una gran discusión entre pues el gobierno federal, la Secretaría de Economía específicamente, Profeco, los colegios particulares que van desde preescolar, primaria, preparatoria, secundaria, universidades, posgrados, doctorados, y el tema es educativo. ¿Qué pasa? Fíjense que en agosto, a finales de agosto, la Secretaría de Economía empezó a tener rondas de mesas de trabajo para establecer una norma, la norma 237 para servicios educativos. Y pues empezó a invitar a las escuelas, a los dueños, a las asociaciones de las escuelas particulares, colegios y universidades, pero rompieron las pláticas. ¿Y qué es esta ley tan polémica? ¿Por qué están un poco inconformes los dueños de las escuelas? Pues porque esta ley, esta norma, no es una ley, perdón, esta norma establece contratos específicos entre el colegio particular o privado y el padre, madre de familia o el tutor. Y entonces obliga a que estos contratos se tengan que inscribir en la Secretaría de Economía y permite a la Profeco verificar que se estén cumpliendo los servicios educativos, alguna intermediar entre alguna queja como un cualquier consumidor, y eso molestó a los colegios porque dicen que la educación no puede verse como un tema económico, porque es un servicio público y debiera ser así. Pero la Secretaría de Economía y la Profeco se están poniendo, por eso es tan polémico y me encantaría que todos los que quieren hablar de ese tema lo pusieran en las redes sociales de Fer, de qué tal Fernanda, para que nos digan qué están pensando, porque hay una parte en donde realmente esta norma está protegiendo a los padres de familia. Les voy a decir por qué. Porque para empezar, te establece que tiene que haber un contrato ya, ok, yo te voy a pagar esta colegiatura por tanto tiempo, los primeros, ahorita les voy a dar los detalles, que eso es lo que tiene muy molestos a los colegios, pero tu escuela vas a tener la obligación de garantizarme los servicios por los que me estás cobrando. Mm. Todo empezó, querida Fer, no sé si te acuerdas que hablamos mucho del tema al principio, cuando empezó la pandemia y las escuelas particulares seguían cobrando la mensualidad muy al principio de la pandemia y se habían suspendido las clases. Sí. Y te acuerdas que en otras cobraban el transporte, cuando no había, era cuando todos estábamos en cero, que todo el mundo en su casa y que hubo muchas quejas y Profeco empezó a intervenir. No podía legalmente porque no está regulado, pero decía, a ver, escuelas, mi recomendación es pues que regresen las que ya se pagaron y los que se quieren ir a otras escuelas públicas, pues denle sus documentos porque estaban reteniendo los certificados o el derecho a examen o los títulos. Es decir, estaban, pues, si no me pagas, no te doy tus documentos oficiales. Desde ahí empezó el tema, desde la pandemia, desde que inició, estamos hablando de hace 2 años. Por eso la Secretaría de Economía dijo, pues no, hay que hacer una norma, la 237. Entonces, obliga a que se haga un contrato y por escrito, el proveedor del servicio educativo, en este caso el colegio particular, tiene que poner cuánto cuesta la inscripción o reinscripción, el Mm. costo de las colegiaturas y el número. Que quede muy claro si son los 12 o los 10. ¿Te acuerdas que hay algunas que te dicen solo son 10 meses? Otras te dicen son los 12 meses. Otras te dicen son 10 meses, pero en junio y en febrero estás pagando las vacaciones. Todo eso tiene que venir por escrito. Luego, te tienen que decir si hay un costo por los cursos de regularización, por la credencial, por los exámenes extraordinarios, por el cambio de carrera o de modalidad en caso de que sea universidad, por duplicados de certificados o constancias, por clases fuera del horario normal. También te tiene que decir si hay un costo por la titulación, la expedición del diploma o el costo de los estudios de tipo superior. O sea, tiene que Adam, desglosar todo, Fabi, todo, absolutamente todo. todo en el contrato antes de iniciar el ciclo escolar. Todo. Wow. Transporte, servicio de alimentación,
todo, todo. Dos, no puede obligarte, debe quedar ahí establecido, por eso están un poco molestos, no te puede obligar a que uses un uniforme específico o lo compres en una tienda específica. No puede obligarte a que compres los útiles y los libros de texto en el colegio. Es decir, si hay la opción de comprarlos en cualquier establecimiento comercial fuera del plantel, te tienen que permitir esta opción y no te pueden negar la inscripción o reinscripción si no compras los libros donde ellos te dicen. Igual los uniformes. Y el uniforme tiene que durar 5 años para que el mismo uniforme no los estén cambiando y no estén haciendo un gasto. Wow. Otro, este está súper interesante. No pueden cobrarte por el uso del taller, del laboratorio, de la biblioteca, porque dice que son parte de la formación académica. Entonces, ya ves que hay algunos colegios que te dicen, bueno, el uso del taller tiene un costo extra. El uso del laboratorio, eso no, dice que no, porque son prácticas que deben incluir dentro de la matrícula y está tocando todos los niveles, en este caso universitario. Luego, queda prohibido establecer tarifas respecto a la utilización de bibliotecas, laboratorios y demás instituciones. Pero vámonos al tema del meollo para que nos dé tiempo. ¿Cuál es la inconformidad? Yo digo que de este lado pues beneficia a los padres de familia, ¿no? Porque está todo claro. ¿Cuál es la inconformidad de las particulares y por las que están así? Porque en la norma establece que si un padre o tutor, madre de familia, no pudo pagar la colegiatura, tiene un plazo de 3 meses para ponerse al corriente. Y en esos 3 meses la escuela está obligada a dar el servicio educativo, no los puede suspender. Entonces los colegios particulares dicen, no, nosotros no tenemos la capacidad económica de mantener 3 meses a los maestros, personal administrativo, de intendencia, quienes limpian, quienes ahora desinfectan, los talleres y eso. Y dice, y además, si yo los mantengo estos 3 meses, y va a ser un ejemplo para los demás, y entonces va a ser como una cadenita y ya nadie va a querer pagar. Eso dicen las escuelas. Yo creo que los padres de familia deberían de ser muy honestos y correctos, acercarse a la escuela y decir, no puedo pagar, pero en 3 meses me regularizo y empiezo a pagar mis cuotas. Ahora, la otra parte polémica es que si después de esos 3 meses ya no pagó, no se regularizó en su economía y quiere irse, la escuela va a tener que entregarle los documentos certificados, constancia de estudios, y entonces dice la escuela, no, oye, Fabiola, ¿no es esto como, no es esto un paso previo a la desaparición de las escuelas privadas? Lo pregunto en serio. Pues ellos lo ven así, Fer, porque además les dice, la mayoría de las escuelas te dan los primeros 10 días para pagar tu colegiatura. Claro. En la norma dice que son los primeros 15 días y tienes que establecer después exactamente el monto de la comisión o el recargo por interés moratorio. Entonces dice 15 días y yo tengo que pagar nóminas y el maestro no me espera 15 días, ¿no? Es decir, pues el maestro tiene que cobrar el quincena, no después, o no al 30, 2 quincenas, ¿no? Y ellos, los cálculos que hace justamente las escuelas privadas, hay una asociación, es que dice que ellos, si eso pasa y empiezan a no percibir estos ingresos de 3 meses o de 15 días, pues afectaría a 18,000 escuelas que en promedio tienen 35 alumnos y 630 tendrían que cerrar estas escuelas porque no están han hecho mucha inversión algunas en instalaciones. Puede ser esto la antesala, y aguas con eso. Puede ser esto la antesala de la desaparición de las escuelas privadas. Porque desde que entró este régimen, ¿cómo las ha pateado? Pateado, todo el tiempo. Fabi. Y la otra cosa es que dice que si no ingresan estos recursos en las escuelas particulares, tampoco el gobierno tendría dinero porque no hay el impuesto sobre la nómina. Ojo. Aguas, no, esto es delicadísimo. Fabi, muchas gracias. @Fabi Guarneros para que te sigan o te consulten cualquier duda. Wow, qué tema,